Hola, ¿cómo están, hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Si vienen de mi canal, bueno, no, esperen, primero los anuncios. Enlaces de interés, de mis amixes, etcétera, etcétera, en la cajita de descripción. Entre los que se incluyen, link para que compren mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo. Y si las probabilidades están de mi lado, probablemente venga una siguiente tesis. Pero bueno, ya lo veremos. Todavía faltarían como 3 años para eso. Si las cosas funcionan, pero bueno, ahí vemos. Anyway, como ya lo habrán visto por mi camisa, por lo que tengo acá, y si vienen a mi canal secundario, sabrán que hoy toca hablar de Jurassic Park. No de las películas, no de juguetes, aunque creo que es un poquito obvio que me gustan los dinosaurios desde que soy muy pequeña. En parte por Jurassic Park, en parte por el programa de dinosaurios de Disney, en parte por Pie Pequeño y bueno, es que los dinosaurios son geniales. Como sea, hoy nos vamos a enfocar en pues en este libro en particular, o más bien libros. Tal vez la próxima semana hablemos de libros de dinosaurios que pudiesen ser interesantes para pequeñines. No, no lo sé. O a lo mejor algún día hacemos algo de niños. Anyway, hoy Jurassic Park. No voy a hacer un comentario, no voy a hacer esto, pero quiero aprovechar la oportunidad para tocar un tema que poco se trata cuando se escribe esto, más que una crítica del libro, que en parte lo puede ser. No, todavía no sé cómo va a salir este video. También tendrá que ver con la parte de la creación. Pero comencemos presentando a nuestros invitados. Invitado número uno, este libro, que voy a decir, se ha vuelto uno de mis favoritos. Lo leí hace años. Esta edición no sabría decirles absolutamente nada sobre ella porque la compré en una venta de garage. O sea, me refiero a cuánto pudo haber costado originalmente. A mí me habrá costado como, creo que me costó como 100 pesos. Y la verdad no está en las mejores condiciones. Y de hecho tiene muchos errores de impresión. Muchos. Hay partes donde las letras están encimadas unas con otras. O sea, más allá de que porque está viejito, le falte, o sea, están desprendidas las hojas. No le faltan hojas, pero están desprendidas. O de que esté arrugado. La verdad es que tiene errores como esos, ¿no? O donde hay partes que no se miran bien. Ahorita no puedo encontrar una. A ver, ya. Entonces eran partes en las que casi lo que tenía que hacer, pues era medio leerlo o intentar pensar como qué estaba diciendo el autor. O sea, no es una primera edición, eso es definitivo, porque aquí en la parte de atrás dice, el Parque Jurásico es un thriller espeluznante que combina información científica impecable sobre paleontología y biotecnología con un suspenso constante. Será llevado al cine por Universal Pictures con la dirección de Steven Spielberg. O sea, cuando salió esta edición en concreto, ya se sabía que iba a ser llevado a la pantalla grande. No es como las primeras ediciones de Harry Potter antes de que 10, 20 años después dijeron, oh, será llevado a la pantalla grande. No, o sea, es distinto. Entonces, pues esto, ¿no? No es una primera edición, pero sí es una edición pues, de las viejitas anteriores a la película. Aquí dice de los 90s, y la peli, si mal no recuerdo, es del 93. Pero bueno, tenemos esta. Y tenemos la segunda parte que salió después de la película. Este es un caso de, esto es muy bueno para dejarlo morir. No sé si este es un caso similar al que les conté de Susan Collins de dinero, 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 vamos a escribir balada de pájaros y serpientes. Porque aquí pasa algo muy interesante, que va a ser un spoiler, pero ustedes ya vieron las películas, aunque los libros son bastante.
bastante distintos. Pero no vamos a hablar de diferencias entre película y libro, al menos no punto por punto. Porque en el libro anterior, cuando todos salen de la isla, dicen que Malcolm había muerto por sus heridas. De repente aquí es de, todos pensaron que Malcolm estaba muerto. Ahorita les leo el pedacito. Pero dice, aquí se han pasado 6 años del desastre en Parque Jurásico, 6 años desde aquel extraordinario sueño de ciencia e imaginación, llegó a su final estrepitoso. Los dinosaurios, shalala, hay rumores de que, algo ha sobrevivido. Este me lo regalaron, así que no puedo decir cuánto cuesta. Definitivamente no para nada. Pero lo que sí les voy a decir son 2 cosas interesantes. Partamos de la primera parte, la investigación que se tiene que hacer al momento de escribir. Mucha gente piensa que escribir un libro solamente son como palabras bonitas y que todo suene bien y coherente, pero aquí vamos a entrar en terrenos como los pactos ficcionales, la competencia de lector, tal vez no lector ideal, pero tocaremos algo similar. Número 1. Cuando un escritor escribe, necesariamente toda obra que tenga está imbuida de los conocimientos previos, está imbuida de sus prejuicios, de sus filias, de sus fobias, porque obviamente todo lo que este autor tiene pasa por un filtro creativo, que es un poco lo que les he contado en otras veces con Harry Potter y bueno, y si quieren saber cómo se relaciona con la Segunda Guerra Mundial, pueden ver mi tesis, pero, o sea, es eso. Tus conocimientos pasan y crean una obra. Y en este caso, Michael Crichton tiene algo. Él estudió medicina y también era un entusiasta de la ciencia. Entonces, y supongo que a lo mejor de pequeñito, pues amaba a los dinos. Entonces, de alguna manera, eso siente las bases de lo que quieres hablar o de tus preocupaciones. Por ejemplo, vemos este cabello. Vemos mucho en nuestro mundo actual esta preocupación de la ética de la ciencia y la ética de los avances tecnológicos. Ustedes habrán visto notas un tanto sensacionalistas de la inteligencia artificial de Google que se volvió sintiente. Y hay preocupaciones reales de, oh, Skynet es real, o cosas por el estilo, o los coches Tesla y chocan y estalla todo en llamas. O sea, la preocupación por los avances tecnológicos es real, pero no es una preocupación nueva, es una preocupación que se vislumbra casi desde que la tecnología ha estado con los humanos, o al menos la tecnología como la conocemos. Bueno, incluso tal vez antes, incluso tal vez en cosas más rudimentarias como la imprenta de qué va a pasar con la gente que copia los libros a mano. Vamos a dejar los libros van a dejar de tener ese pedacito de, porque ahora hay una imprenta. No lo sabemos. Digo, habrá alguien que lo haya pensado en aquellos siglos. Pero la preocupación por la ciencia siempre es real. Pensemos en los ludistas, que también le tienen miedo a toda esta revolución industrial. La tecnología como la conocemos, que es rápida, que de repente nos ha dado este sentido de que todo cambia muy, muy rápido, pues se ha venido fortaleciendo de un tiempo para acá. La vemos más ahora por las tecnologías de la comunicación a distancia, pero siempre ha existido. Y Michael Crichton en el libro lo dice, a través de Malcolm se preguntaron tanto si podían hacer algo que no se preguntaron si debían hacerlo. Y yo creo que esa es como la primera pregunta ética que toda persona debe hacerse. Pero bueno, todas estas preocupaciones que tuvo Michael Crichton y los gustos probables que pudo tener por la ciencia, por los dinos, o sea, a lo mejor fue un dino niño. Obviamente están bien, pero ¿qué necesitas para que tu libro sea creíble? Para que tu libro o tu texto realmente se sienta correcto. Correcto en el sentido no de que le guste a la gente, sino correcto en el sentido de que pueda cumplir un pacto ficcional. Y ahorita vamos a ver qué es un pacto ficcional. Bueno, lo que se necesita es investigar, porque te puede gustar mucho algo y escribes, pero cuando te lee a alguien de esa rama, no es que tengas que ser como un científico súper riguroso, no, pero si te lee a alguien de esa rama va a decir, oye, eso es que está muy bien, pero esto no me lo creo. Y mucha gente que lee, no voy a decir así como que absolutamente todo el mundo, pero es muy probable que si a alguien le gusta leer, sea una persona muy curiosa. Y si es una persona muy curiosa, va a tener ciertos conocimientos
de base. Y a lo mejor si es una persona que dice, este es un libro de dinosaurios, y es un entusiasta de los dinosaurios, va a decir, pero eso está mal, eso está mal, eso está mal. O sea, que te gusta no es suficiente. Entonces, Michael Crichton hizo un gran trabajo de investigación con las teorías que existían en aquella época. Él lo dice en alguna parte de acá, creo. Epílogo, a ver, no, es el epílogo, reconocimientos. Dice, aquí algunas de las ideas presentadas sobre paleo-ADN, el material genético de animales extinguidos, fueron enunciadas por primera vez por George O. Poinar y Robert Hess, que forman el grupo de estudios de ADN extinto en Berkeley. Algunas discusiones sobre la teoría del caos provienen de los comentarios de Ivan Ekeland y James Blake. Los programas para computadora de Bob Gross inspiraron algo de la parte gráfica. La obra del extinto Heinz Spiegel inspiró al personaje Malcolm. Sin embargo, este libro es por completo ficción y los puntos de vista en él expresados me pertenecen en su totalidad, así como cualquiera errores que respecto a la información objetiva existan en el texto. Bueno, de hecho, veo que aquí arriba también pone otras personas. Dice, al preparar esta novela me basé sobre los trabajos de muchos eminentes paleontólogos, especialmente sobre los de Robert Baker, John Horner, John Ostrom y Gregory Paul. También hice uso de los esfuerzos de la nueva generación de ilustradores, entre los que se encuentran Kenneth Carpenter, Margaret Colbert, Stephen y Sylvia Cercas, John Gurch, Mark Hallett, Douglas Henderson y William Stout, cuyas reconstrucciones incorporan la nueva comprensión de cómo se comportaban los dinosaurios. Y sobre todo la parte final, donde él dice que los errores son suyos, aquí vemos un gran trabajo de investigación de Michael Crichton. Aquí vemos algo muy profundo. Vemos que este autor falleció en el 2010 de cáncer, pero no sé, me pregunto qué pensaría, si algunas le preguntaron sobre qué pensaba de las películas, pero todo lo que está en el libro, al menos en estos dos libros, tiene cierta base científica, no porque se puedan traer de vuelta a los dinosaurios, sino porque hay una gran labor para que el libro fuera lo más creíble posible con base en las cosas que la comunidad científica ha reconocido como posibles verdades hace pues ya casi 30 años. Obviamente hay cosas que se descubren y cambian y lo que sea, pero al menos en ese momento Crichton intentó hacer su investigación lo más exhaustiva posible para que si algún niño o algún joven o alguien que amara a los dinosaurios, que supiera todo esto, lo leyera, dijera, ¿sabes qué? Te lo compro. Y no solo te lo compro, me lo creo. ¿Por qué? Porque los pactos ficcionales que establece el autor con su público determinan si lo crees. Por ejemplo, se los voy a mencionar con caricaturas, porque creo que es algo que en general todos podemos ubicar. Por ejemplo, antes de la temporada 10 de Los Simpsons se había establecido que únicamente en los especiales de Día de Brujas había aliens o criaturas fantásticas o lo que sea. Y ese pacto ficcional se rompe en el capítulo de Jinetes Galácticos, donde los jockeys son gnomos y no es, o duendes o algo así. Y no es un sueño y no es, ¿cómo se llama? Y no es un capítulo de Halloween. O por ejemplo, creo que en Padre de Familia, pues la muerte camina por el mundo y nadie cuestiona eso. O donde más, bueno, cosas por el estilo. O sea, hay un pacto donde dices, o South Park, donde Kenny muere en cada momento y luego resucita, al menos así era antes. Esos ejemplos igual, creo que los vi en otro lado, pero no recuerdo, pero son los que en los que puedo pensar en este momento que me acabo de levantar. Pero a lo que me refiero es que se establecen cosas, el lector se las cree y dice, funciona conmigo, funciona. Por ejemplo, cosas donde yo siento que no funciona tanto el pacto ficcional, en la obra de teatro que hicieron de Harry Potter. No siento que funcione, pero bueno, esa es otra discusión. Bien, regresando a Jurassic Park. Entonces, Crichton construye esto a partir de una investigación, hace este pacto ficcional muy bueno con el lector, porque ¿cómo te puedes creer la idea de que existe un parque de dinosaurios?
necesitas explicar las cosas de forma coherente. Dato extra e importante, Michael Crichton también es escritor o productor, no sé, pero el punto es que ideó la serie ER, que está en HBO, véanla, es la mejor serie de medicina que existe. Anyway, regresemos. Bien. Ahora, diferencias fundamentales entre estos dos libros. Además de que un personaje resucita porque era muy genial la idea para matarla. Hasta donde yo sé, él no hizo una tercera. Pero bueno. En Parque Jurásico yo siento que su escritura se siente bastante fresca, muy llevadera. Aquí hay como varios incidentes que no salen en las películas, no vamos a hablar de diferencia entre libro y película, pero que son retomadas tanto para la película 2 como para la 3. Y bueno, o sea, se mezclan un poquito en parte de esto con esta, ¿no? Hay muchas cosas que narra que en la película se suavizaron. Por ejemplo, el incidente del trabajador del parque. Era un trabajador al que realmente como que tiene una herida horrible acá y lo llevan a la clínica de San José y le preguntan qué onda y dicen, no, es que es una retroexcavadora, pero la doctora que lo atiende se da cuenta que era un corte limpio, no era como una de excavadora lleno de escombro o cosas así. Entonces hay sospechas, hay niños, hay bebés que desaparecen en la clínica porque los compis se los llevan para comérselos, o sea, cosas así súper feas. Entonces, juega mucho con eso, la muerte de Dennis Nedry. De hecho, aquí pueden ver la lata de Barbasol. La muerte de Dennis Nedry también está fea. Cuando el dilofosaurio lo encuentra, le dispara y él dice que sabía que solo podía ver como puntos de luz y supo que estaba ciego. O sea, eso a mí me dio un ataque casi de histeria. Sobre todo como lo escriben, que sintió un ardor terrible en el estómago y se los voy a leer. Es una parte horriblemente gráfica, pero yo siento que es una de las partes que resumen el tipo de horror que hay en Jurassic Park. Además de que hay un punto cuando ya todo el mundo está acorralado que se vuelve completamente asfixiante y tú sientes que en algún momento va a aparecer un dinosaurio y te va a comer. Voy a buscar esa parte. Bien, ya la encontré. A mí se me dio mucho miedo, pero a lo mejor ustedes no, pero vamos a ver. Dice, ok, dice, escupitajo. El dinosaurio le había escupido a los ojos. Aun cuando se dio cuenta de eso, el dolor lo abrumó y cayó de rodillas, desorientado, respirando con dificultad. Se desplomó sobre el costado, la mejilla apretada contra el suelo húmedo, el aliento saliéndole en débiles silbidos a través del dolor constante que lo hacía gritar todo el tiempo y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular y a pesar del dolor se forzó en abrir los ojos y aún así no vio otra cosa más que puntos destellantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se volvió más intenso, cuando Nedry bregó por ponerse de pie y tambaleando volvió hacia el coche apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba, estaba oscuramente consciente del resoplido del animal, pero no podía ver nada y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas direcciones para evitar el ataque que sabía estaba por venir. Entonces hubo un nuevo dolor quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre, y Nedry se tambaleó buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo para tocar el extremo desgarrado de la camisa y después una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia y, con horror, súbitamente se dio cuenta que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio lo había abierto en canal, los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso y mientras era levantado y puesto de pie, supo que el dinosaurio le había tomado la cabeza entre las mandíbulas y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final, el que todo terminara pronto. Dios. Ok, acabo de sentir una oleada de asco y miedo otra vez.
En la película obviamente no vemos eso. Um, pero es este tipo de horror que Michael Crichton utiliza para describir Jurassic Park. Cosas muy gráficas, muy gráficas. Que de hecho su estilo de escritura cambia y ahorita vamos a ir a eso. Sigo un poco afectada. Pero bueno, anyway, el show debe continuar. Entonces, este es el terror de Michael Crichton. Esta es la forma en la que lo logra con estas descripciones desde el punto de vista de los personajes, de cómo se sienten, de lo que está pasando, del no saber, porque sobre todo en Jurassic Park se trata del no saber. Eh, Cuando ellos llegan a la isla les dicen que los animales se han distribuido de forma natural, etc. Cuando el parque se sale de control, Malcolm les dice, es que ustedes debieron darse cuenta que al ser un ambiente artificial, las cosas no podían ser distribuidas de manera normal. O sea, la curva, la campana de Gauss, todo ese tipo de cosas, las distribuciones normales, son imposibles en ambientes artificiales porque se supone que están controlados. Eh, entonces, la idea de no saber o la idea de la ignorancia y de que lo que ignoras sea lo que te mate, que es lo que le pasó a Nedry, pues, son estas cosas de incertidumbre y eso se conecta a su vez con el eje rector del libro, que es la teoría del caos, que lo vemos en la peli. Malcolm siempre lo repite, es caos, caos, caos. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde dice, a ver, haga la cuenta de tantos. Es que no falta ninguno. Y dice, ¿y qué tal que no faltan, pero qué tal que sobran? Y luego se dan cuenta que sí sobran dinosaurios. Bueno, o sea, todo se vuelve caótico. Hay una parte donde están intentando estar como en los cuartos de huéspedes. Ah, creo que no pueden llegar al búnker, no recuerdo bien. Y los velociraptores empezaron a masticar las barras de hierro que había en las ventanas, que de hecho ellos cuando llegan ven que hay barrotes gigantes y eso hace como que les empieza a dar la sensación de que algo no está bien, de que algo va a pasar y que no necesitarían barrotes gigantes en una isla controlada. Bueno, el punto es que las están carcomiendo y, o sea, es una mente asfixiante. Yo recuerdo que yo estaba en la uni y conseguí este libro y estaba leyendo. Y la uni donde yo estudié tiene unos talleres que los llamaremos caballerías, pero son talleres que de diseño de modas, que de mecatrónica, etcétera. Entonces yo los veía, ¿no? Y tenían unos barrotes, o sea, unos protectores de ventanas gruesos. Y luego yo pensaba, si viniera un velociraptor, ¿cuál sería el taller donde tendría que ponerme? ¿Cuál sería? O sea, y yo pensaba, el lugar más seguro de la escuela sería ese. Habría que correr, shalala, o en qué salón. O sea, porque se empezó a meter en mi cabeza de una forma espantosa, que luego escuchaba el sonido de los búhos o las lechuzas, y dicen que es el sonido que hace el dilofosaurio, y yo empezaba a tener miedo por lo que les acabo de leer. Traumático, en verdad. Pero bueno, yo siento que en general su sentido de escritura aquí es bastante ligero, bastante bueno. A mí en general, no en general, o sea, es que lo volvería a leer, es que es adictivo leerlo y volverlo a leer y etcétera. Entonces, miran, tienen un hermanito. Em, pero, o sea, es eso, es lo que siento. Y ahorita vamos a ver la diferencia fundamental con el otro libro. Ok, nada más les comento. En el libro, después de que todo sale de control, regresan a tomar el control del parque. Y Ellie y Grant hacen un recuento de cuántos huevos hay en los nidos de velociraptores, etcétera. O sea, de alguna, ellos regresan la electricidad, retoman el control. De hecho, Muldoon aquí vive. Y bueno, cuando regresan de contar los huevitos de Velociraptor, pues deciden que se va a volar la isla para destruir a todos los dinos. La verdad es muy triste. Entonces, aquí viene cuando muere Malcolm, que pasa fuera de cámara. Dice, Grant se inclinó hacia Muldoon y gritó, ¿qué pasó con los demás? Ya partieron Harding y algunos trabajadores, gritó Muldoon. Hammond tuvo un accidente, lo encontraron en la colina que hay cerca de su cabaña, debió de haberse caído. ¿Se encuentra bien?, preguntó Grant. No, los compis lo agarraron. Por cierto,
Steven Spielberg quiso cambiar la personalidad de Hammond porque sentía que era un visionario como él, y Hammond en el libro es horriblemente asqueroso. Se tropieza, se cae y los compis le muerden el cuello, y como los compis tienen como una especie de veneno, empezó a adormecerse y algo así como que insinúan que lo estuvieron masticando. Ok, denme un segundo. Bueno, ok, eso de que los compis lo comieron, pero ya sabemos que eso no pasa en las películas. Uh, y aquí viene. Y que de Malcolm. Muldoon hizo un gesto de negación con la cabeza. Grant estaba demasiado cansado como para sentir mucho por cualquier cosa. Se dio vuelta y miró hacia atrás por la compuerta. Estaba oscureciendo y bajo la luz del ocaso apenas pudo ver al pequeño Rex con las mandíbulas cubiertas de sangre, agachado sobre un hadrosaurio en la orilla de la laguna, con la vista alzada hacia el helicóptero y rugiendo cuando, cuando la máquina pasó cerca. Detrás de ellos se oyeron explosiones y después adelante vieron otro helicóptero que giraba entre la niebla sobre el centro de visitantes, y un instante después el edificio estalló en una bola de fuego color naranja brillante. Y bueno, y ya en el siguiente capítulo, que es el epílogo, dice: pasaron los días, el gobierno fue cortés y los ubicó en un lindo hotel de San José. Eran libres de ir y venir y de llamar a quienes quieran que desearan, pero no se les permitía abandonar el país. Todos los días un joven de la embajada norteamericana los visitaba para preguntarles si necesitaban algo y para explicarles que Washington estaba haciendo todo lo que podía para acelerar su partida. Por el hecho liso y llano era que mucha gente había muerto en una posesión territorial de Costa Rica. El hecho liso y llano era que a duras penas se había evitado un desastre ecológico. El gobierno de Costa Rica sentía que había sido inducido a confusión y que había sido engañado por John Hammond y sus planes para la isla. Dadas las circunstancias, el gobierno no estaba dispuesto a liberar con premura a los sobrevivientes. Ni siquiera se permitió el entierro de Hammond y de Ian Malcolm. Sencillamente esperaban. Bueno, y ya el resto del capítulo mencionan que no dejaron partir a ellos. Llega un investigador, les dicen que han encontrado que los cultivos de poroto y de otro tipo de vegetales. Dice: solo comieron porotos de agama y soya y a veces pollos, alimentos ricos en lisina. ¿Qué les pasó a esos animales? Dice: se supone que penetraron en la jungla. Aquí hablan de que ya salieron de la isla. O sea, que que hubo animales que escaparon. Sea como fuere, no se les encontró claro que resultaría difícil buscarlos allí. Una partida de búsqueda podría pasar años en las montañas de Ismaloya sin que se encuentren indicios de dónde están. Y se nos retiene aquí porque Gutiérrez, el investigador científico, se encogió de hombros. El gobierno está preocupado. Quizá haya más animales, más problemas. Se mueven con cautela. ¿Cree usted que haya más animales?, preguntó Grant. No sé, ¿puede decirlo usted? No, yo no podría decir. ¿Pero tiene sospechas? ¿Es posible que los haya? Sí, estoy de acuerdo. Gutiérrez se levantó lentamente de la silla, ayudándose con los brazos. Saludó con la mano a los niños que estaban jugando en la pileta y añadió: es probable que se envíe a los chicos de vuelta a su casa. No hay motivo para no hacerlo. Se puso los anteojos para el sol. Disfruta su permanencia con nosotros, doctor Grant. Este es un país encantador. ¿Me está diciendo que vamos a ninguna parte? Ninguno de nosotros va a ninguna parte, doctor Grant, repuso Gutiérrez sonriendo. Después dio media vuelta y caminó hacia la entrada. No los dejan partir porque hay como todo un show terrible con todo lo que pasó en Jurassic Park. Y ahora, o sea, pero ustedes ya lo escucharon. Malcolm murió. Lo dijeron claramente. No se les permitió enterrarlo. Y aquí viene la parte de por qué digo que esto es más como dinero, dinero, dinero. Aunque igual está bueno, pero no me atrapó tanto. Después de la primera parte que dice introducción e extinción en el límite KT, en el prólogo dice: la vida al borde del caos. Dice: el Instituto Santa Fe en la ciudad del mismo nombre ocupaba una serie de edificios del Canyon Road que había sido antiguamente un convento, y los seminarios del instituto se dictaban en una sala utilizada en otro tiempo como capilla. En aquel momento, Ian Malcolm, de pie en el podio iluminado por un haz de sol, hizo una pausa retórica antes de seguir con su conferencia. Malcolm tenía 40 años y era un asiduo visitante en el instituto. Estaba entre los primeros defensores de la teoría del caos, pero su prometedora carrera se había visto truncada por las graves heridas sufridas durante un viaje a Costa Rica.
De hecho, varios noticiosos lo habían dado por muerto. Aunque lamenté mucho, tuve que interrumpir las celebraciones en todos los departamentos de matemáticas de todo el país, declararía más tarde. Pero resultó que solo estaba levemente muerto. Los cirujanos han hecho maravillas, como ellos mismos enseguida les contarán, así que he vuelto. En mi siguiente iteración podría decirse. Pero acabamos de leer aquí que estaba muerto. Es como Buck de morí, pero viví. Um, este libro también me gustó, pero no lo leería tanto como el otro. Porque aquí siento que el tono de Crichton es como un poco más artificial, intentando repetir la fórmula de Jurassic Park, que es más espontánea. O sea, está pensada, pero me refiero a que no se siente que tenga que repetir el patrón. Y aquí se siente que intenta repetir el patrón. Porque regresan pero ya a la otra isla, etcétera. Entonces tiene que haber niños, en este caso la hija de Malcolm. Tiene que haber además una teoría. La anterior fue la teoría del caos, y aunque aquí menciona lo del caos, aquí tiene que ver también con fractales, etcétera. Entonces ya es como otra teoría. De hecho, en las partes en las que se divide, hay como una... Tiene varios dibujos que van cambiando, porque eso juega mucho con la parte de los fractales, ya no con el caos, sino con los fractales, que al final de cuentas se relacionan, ¿no? Pero se siente que ya es algo un poco más forzado, ya no se siente como algo que ha salido naturalmente, sino con la sensación de intentar encontrarle un sentido. O sea, aquí pues, después de la cuarta, sigue esta. Y así. Entonces, no soy tan fan de, de esta parte. La verdad, no soy tan fan de Jurassic World. Y yo creo que en las películas uno lo siente también de se quedaron sin ideas o pasó esto y bueno, o sea, no me voy a meter a hablar de las pelis. Mi favorita obviamente siempre será la uno. Me estoy metiendo a hablar de las películas aparentemente. Mi favorita siempre será la uno. La 2 la encuentro aceptable. La 3, aunque muchos la odian, me gusta más que la 2. Y... Ah, por cierto, bueno, Sarah Harding no es novia de Malcolm. Es una, creo que es una de sus estudiantes. Y de hecho, Alan Grant y Ellie Sattler tampoco son pareja en el libro. Son amigos. Y ya. Pero creo que era más atractivo ponerlos como pareja en la peli. Ojalá si se hubiesen quedado. Bien. En fin, bueno, pero son cambios relativamente mínimos. Pero aquí se siente muy pesado, ¿no? La escritura sí se intenta sentir similar, pero algo como que no cuadra, no es como que no te lo creas. Pero en lugar de que sea tan emocionante como el primero, yo lo sentí un poco aburrido en algunas partes, porque como que intentaba meterle mucha teoría, mucho de, oh sí, fractales e iteraciones y las zonas caóticas, y se sentía forzado. Está bien para completar tu colección, está bien para leerlo. Lo quiero volver a leer, ya he estudiado más sobre fractales, a lo mejor esta vez me atrapa. A lo mejor lo que necesitaba o lo que necesita el lector es tener competencia lectora en el sentido de comprender más sobre las cosas que menciona. Pero fuera de eso, lo voy a revisitar, pero fuera de eso, lo siento más como estilo pájaros cantores y serpientes. O sea, es como quería dinero y esto funcionó y a lo mejor ya es en otra película. No soy tan fan de esta segunda parte. Está buena, pero así como que ustedes digan, uff, está mejor o que la anterior, no lo está. No siempre las segundas partes son malas, pero es cierto que muchas segundas partes no son buenas. Y bueno, o sea,
ya que sí toca las películas de su momento, voy a decir, no me gusta la nueva trilogía. No he visto la última, estoy esperando que salga en HBO porque pues obviamente hay pandemia y no debo ir a un cine, aunque la gente vaya al cine como si ya no hubiera nada. Pero pues no. No me gustan porque siento que el pacto ficcional de las novelas, que el pacto ficcional de las nuevas películas, no me lo creo. No lo siento creíble. El de la primera, el de la segunda y hasta el de la tercera, sí siento que son cosas que puedan pasar, pero con solo ver los cortos de las nuevas dije, esto no me llama la atención. O sea, amo los dinosaurios y he visto Carnisaurio, que es una película súper chafa y tiene como 5 partes. Las vi todas en YouTube y me encantó, aunque estaba todo súper chafa y se veía que era así como juguetes. Ah, sí, tu pierna. Ah, me gustó, pero definitivamente con solo ver los cortos de la nueva trilogía, no. La tercera estoy muriendo por verla, por la única y sencilla razón que sale el elenco original o parte del elenco original. Pero hasta ahí, no, nada más, de verdad, nada más. Em, no me llaman la atención, no me lo creo, no creo que sea coherente. Me gustaría saber qué opinaría Michael Crichton. Obviamente me hubiese gustado que el actor que interpretaba a Hammond no hubiera fallecido antes de que se estrenara la primera de la nueva trilogía. Pero bueno, son cosas del mundo. A lo mejor no tuvieron que ver cómo destruyeron todo esto. No sé, tampoco puedo emitir un juicio y decir que al final no me iban a gustar porque no las he visto. Pero al menos para mí, de entrada, es como leer la parte de atrás de un libro. Tú dices, ¿esto me habla a mí o no me habla? Y los avances de cine esos son. No me hablan a mí, pero no descarto verlas en el futuro. Como sea, creo que ya nos extendimos, pero bueno, esto es de lo que les quería hablar un poco, sobre todo con esta locura de Jurassic Park, porque la verdad amo esto. Si no hubiese estudiado literatura, y hubiese, aquí donde vivo, la carrera para ser paleontóloga, definitivamente hubiese deseado estudiar paleontología. No soy experta en dinosaurios. Cuando era pequeña sí, ahorita mucho de eso, por alguna parte de mi cerebro está fosilizada esa info. Pero bueno, mi sobrinita ama los dinos, definitivamente. Todavía no ve Jurassic Park, está muy pequeña y no quiero que le dé terror. Pero los amo, me encantan y esta peli para mí significó mucho. Por cierto, hablando de por qué las nuevas apestan, Sam Neill, Alan Grant menciona en la primera película todo era vegetación real, en estas son solo pantallas verdes. Lo comprendo y por eso siento que es falso, pero bueno. En fin, esta película creo que para muchos fans de los dinos, dino morritas, dino niños, dino nenas, etcétera, dino personas, creo que ha significado mucho, no solo por los juguetes o no solo por los recuerdos, sino porque además es como que tu gusto, que es como tan, como, los dinosaurios son de nerds, de repente se vuelve mainstream y entonces todo el mundo lo ama y entonces todo el mundo te quiere escuchar hablando de, wow, ¿por qué los dinosaurios son tan fascinantes? Y eso es algo maravilloso. Entonces, si pueden conseguir los libros, que yo supongo que deben haber ediciones modernas, léanlos. Vale la pena leerlo. Me parece aburrido, pero vale la pena leerlo. Este, de verdad que los va a atrapar, los va a matar de miedo. Me pasó, no podía dormir. No después de leer lo que le pasó a Nedry, que por cierto ni siquiera se lo comió completo. Solo como que lo mordisqueó realmente. Pero está, de verdad, no se lo pierdan. Como siempre, otra vez anuncio del inicio, dejo enlaces de interés, podcast, enlace para comprar mi tesis, amixes, todo eso en la cajita de descripción. Si quieren pueden ir a mi canal secundario a ver cómo les explico que hice la lata de Barbasol. Y bueno, hasta la próxima.